Hay lugares en el mundo donde el fútbol es mucho más que un juego. Se transforma en una verdadera fábrica de mitos, una línea de producción de talento que de verdad parece no tener fin. Y si hablamos de fábricas legendarias, pocas o ninguna, como la del fútbol argentino. Es una cantera que no para, que no solo saca campeones, sino jugadores que marcan épocas enteras. Hoy vamos a meternos adentro de esa máquina para tratar de entender qué la hace funcionar. Para empezar a entender el fútbol argentino, es fundamental verlo como un sueño colectivo. Y esta frase, captura esa idea a la perfección. No estamos hablando solo del sueño de un chico o una chica, sino de la esperanza de todo un país, una esperanza que se ve reflejada en figuras como Diego Armando Maradona. Él no fue solo un futbolista genial, fue la prueba, la encarnación de que ese sueño a veces se hace realidad. Bueno, para entender esta fábrica de leyendas, tenemos que ir al origen, a su mito fundacional, porque es imposible hablar del talento argentino sin hablar de su cuna, el Potrero, ese lugar donde, según cuenta la leyenda, empieza toda la magia. A ver, estos dos conceptos son el corazón de todo. El pibe no es un jugador joven cualquiera, es el pícaro, el rebelde, un genio que todavía no ha sido pulido. Y el Potrero no es solo una cancha, es una escuela sin paredes ni maestros, donde se aprende a gambetear, a sobrevivir con astucia y creatividad. Es ahí donde se forja un estilo que después se reconoce en todo el mundo. Muy lindo el mito, ¿verdad? Pero, ¿cómo se transforma esa creatividad, esa picardía casi salvaje, en un jugador de élite? ¿Cómo se pasa del Potrero a una carrera profesional? Bueno, acá es donde el mito se choca con la realidad, y el jugador entra en lo que llamamos la máquina. Y este es el mapa de ese camino. Un proceso superestructurado, metódico. O sea, exactamente lo contrario al caos romántico del Potrero. Es un embudo, uno muy implacable, diseñado para seleccionar, pulir y al final lanzar a la élite a un grupo muy, muy pequeño de elegidos. Miren esta imagen. Es que lo resume a la perfección. Lugares como el River Camp son la cara visible de esta máquina. Acá, la espontaneidad del Potrero se empieza a domar, a medir, a optimizar. Pasa a ser una línea de ensamblaje donde el talento se convierte en un producto de altísimo rendimiento. Pero la máquina es todavía más compleja. Los clubes de élite ya no solo entrenan el cuerpo, también diseñan mentes. El área de psicología de River Plate, por ejemplo, es un programa de vanguardia. Busca blindar a los chicos contra la presión gigantesca que se les viene encima. O sea, el aspecto psicológico ya no es un extra, es un pilar central en la formación. Pero claro, un sistema así, diseñado para producir una élite tan pequeña, tiene un costo. Y es un costo enorme. Un costo que la mayoría de las veces pagan los jóvenes que entran con un sueño y se terminan encontrando con una realidad muy distinta. Y acá está la pregunta del millón. Detrás de ese titular que vemos sobre el debut de un chico de 16 años, hay una historia muchísimo más compleja y a veces bastante cruel. La idea de un debut temprano nos fascina, pero también puede ser destructiva. Acá vemos clarísimo el filo de la navaja sobre el que caminan estos chicos. Por un lado, sí, la promesa de acelerar una carrera, de llegar a la gloria. Pero por el otro, el riesgo gigante de quemarse, tanto física como mentalmente. De cortar procesos de formación que son vitales y de enfrentarse a una presión para la que a esa edad nadie está preparado. Y ahora, la cifra que pone todo en perspectiva. De cada 100 futbolistas que entran a una academia de élite a los 12 o 13 años, menos del 1% va a llegar a jugar con regularidad en el primer equipo. El otro 99% simplemente desaparece del radar. Y esta es la cruda realidad para ese 99%. Son los casos que no salen en las noticias, pero que son mucho, mucho más comunes. Jóvenes que le apuestan todo a una carrera que al final no se da. Y cuando el sueño del fútbol se acaba, muchas veces se encuentran sin las herramientas para construir una vida fuera de la cancha. Entonces, ¿qué es lo que alimenta esta máquina tan implacable? Bueno, una fuerza superpoderosa e inevitable: la economía. La fría y dura economía del fútbol moderno, que muchas veces ve a estos chicos no como personas en desarrollo, sino como activos financieros. Esta cita es que lo resume de una forma brutal.
Hay un conflicto de base entre lo que el fútbol significa para la gente, para la comunidad, y lo que representa como un negocio global. La pasión de la gente contra, digamos, la pasión por el dinero. Los clubes argentinos viven atrapados en esta paradoja. Por un lado, son pilares de sus comunidades, son símbolos de identidad, de pertenencia. Pero, al mismo tiempo, su supervivencia económica depende, casi siempre, de vender a sus jugadores más prometedores. Y eso, claro, crea un incentivo un poco perverso, para apurar los procesos y venderlos demasiado pronto. Y es muy significativo que las voces más respetadas dentro del propio sistema, como la de Marcelo Gallardo, pidan un enfoque más humano, con más paciencia. El mensaje es clarísimo. El talento precoz es un regalo, pero solo si se lo cuida con inteligencia. Apurar el desarrollo es la manera más rápida de desperdiciar ese talento. Y así llegamos al final, con una pregunta que resume todo el conflicto. Por un lado, tenemos el mito romántico del potrero que alimenta el sueño. Por el otro, la realidad implacable del mercado que lo ve como un producto. Encontrar el equilibrio justo para proteger a las personas que están en el centro de esta fábrica de leyendas es, quizás, el desafío más grande que tiene por delante el fútbol argentino.